Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una pregunta que parece simple, pero que legalmente es todo un laberinto. ¿Qué significa realmente poseer algo? Es una muy buena pregunta. Porque no es tan fácil como decir, esto es mío. Las fuentes que analizamos hoy, basadas en el Código Civil, nos muestran que detrás de esa idea hay un mundo de definiciones, de límites y, la verdad, de varias sorpresas. Totalmente. Y es que estas reglas son como la arquitectura invisible de nuestra economía y de la vida diaria. Exacto. Definen todo, desde la casa en la que vivimos hasta, no sé, una idea que registramos. Entender esto no es solo para abogados, es entender cómo la sociedad organiza el valor. De acuerdo. Bueno, para empezar a desarmar esto, el primer concepto que aparece es los bienes. Y de entrada, una aclaración que me pareció clave. Para la ley, no todo lo que vemos es un bien. No, primero es solo una cosa. ¿Cuál es la diferencia? Pues piensa en una roca en medio de la Antártida. Es una cosa. Se convierte en un bien, según el artículo 442, cuando cumple dos condiciones: que un ser humano pueda apropiarse de ella y, fundamentalmente, que le dé una utilidad. Ah, la utilidad. Exacto. Si no sirve para nada o no la puedes hacer tuya, para la ley no tiene relevancia patrimonial. O sea, que una roca en el desierto es una cosa, pero si un escultor dice, puedo hacer arte con esto. Se transforma en un bien. El potencial lo cambia todo. Entiendo. Y aunque hay muchísimas clasificaciones, las fuentes dan un consejo muy práctico. Para la ley que se aplique en los tribunales, todo se reduce a una gran división. Una sola. Bienes muebles y bienes inmuebles. Lo que se puede mover y lo que no. Esa es la idea central. Pero con giros muy interesantes, como vamos a ver. A ver, empecemos por los inmuebles. El artículo 445 los define como el suelo, las construcciones. Básicamente, si lo intentas mover y se destruye, es un inmueble. Ajá. Pero luego leo en las fuentes que un barco, un tren o hasta un avión también se consideran inmuebles. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo algo que se mueve por definición puede ser inmueble? Sí, parece una contradicción total, ¿verdad? Pero es lo que en derecho se llama una ficción legal. ¿Una ficción? Sí, la ley, digamos, finge que son inmuebles por una razón muy práctica: su enorme valor. Necesitan un sistema de registro público y formal, como el de las casas, para saber quién es el dueño, si tiene deudas, etc. Ah, claro. Es más fácil adaptar el sistema que ya existe para los inmuebles que crear uno nuevo de cero solo para barcos y aviones. Claro, es una solución pragmática. No se trata de su naturaleza física, sino de cómo controlas legalmente algo tan valioso. Exactamente. Bueno, entonces, si esos son los inmuebles, pasemos a los muebles. Aquí las fuentes dan un consejo que me gustó. Si te preguntan qué es un bien mueble, no digas una silla. Es un gran consejo, porque la respuesta tiene que ser jurídica, no obvia. Una silla es el ejemplo, no la definición. ¿Y cuál es la definición? El artículo 451 dice que son los que pueden trasladarse. Pero lo interesante es que esto incluye cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, los derechos de autor de una canción, las acciones de una empresa, una marca. O sea, bienes muebles intangibles. Justo. E incluso la empresa mercantil como un todo. Y dentro de los muebles hay otra distinción: fungibles y no fungibles. Fungible es algo que se puede intercambiar por otro igual. Mi celular, por ejemplo. Si se rompe, compro otro idéntico. Exacto. Pero los no fungibles son únicos. El ejemplo clásico es una obra de arte, como la Mona Lisa. No puedes reemplazarla. O un auto clásico de 1933. Podrás conseguir otro auto, pero no será ese auto. No será ese, con su historia, con sus características. Y esto tiene una consecuencia económica muy importante. Que lo no fungible tiende a aumentar de valor. Precisamente, por esa escasez, por esa unicidad. Su valor no está solo en su función, sino en su identidad. Ahora, dentro de todos estos bienes hay un concepto muy particular: el menaje de casa, los muebles de una familia. Pero lo que me dejó pensando es a quién le pertenecen legalmente. Según el artículo 129, son exclusivamente de la mujer. Así es. Es una norma que viene de una concepción, digamos, histórica de la familia.
pero tan importante como la regla son las excepciones. ¿Qué no se incluye? El artículo 452 es claro. No incluye dinero, joyas, documentos, herramientas de trabajo, la ropa personal del marido y... Los animales. Y esto nos lleva a un punto que choca con la realidad emocional de muchísima gente. Las mascotas. Una fuente lo plantea con la pregunta casi de telenovela. En un divorcio, ¿quién se queda con el perro? Y la respuesta de la ley es... Brutalmente pragmática. A ver, Para la ley, un perro no es un miembro de la familia, es un bien mueble. Y como no califica como homenaje de casa, que es de la mujer, legalmente podría irse con el marido. qué fuerte. Es un ejemplo perfecto de cómo el derecho a veces traza líneas muy frías sobre temas que para nosotros son pura emoción. Totalmente. Y hablando de animales, hay otra figura que me voló la cabeza. Los bienes semovientes, como una vaca. El artículo 455 le da como una doble personalidad. Una doble personalidad, me gusta esa forma de verlo. Sí, porque una vaca, por sí sola, es un bien mueble, se puede mover. Pero si esa misma vaca está destinada al servicio de una finca, para arar o para producir leche para la explotación agrícola, la ley la considera un bien inmueble. Un inmueble por destino. Exacto, se vuelve parte de la finca. O sea, la ley mira a la vaca y no pregunta qué eres, sino para qué sirves. Si es para la finca, es parte de la finca. Si es para venderla en el mercado, es otra cosa. Captas la lógica perfectamente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta natural. Una vez que definimos qué son los bienes, ¿quiénes pueden ser los dueños? Y la respuesta es bastante directa. O son de los particulares o son del Estado. De dominio público. La Constitución en el artículo 121 nos da la lista. Ríos, lagos, el espacio aéreo, las ruinas arqueológicas. Y dentro de eso hay un concepto que sorprende a muchos. Las reservas territoriales. El artículo 122 dice que el Estado se reserva una franja de tierra a lo largo de las costas, alrededor de los lagos, Ajá, y en las orillas de los ríos navegables. y aquí es donde la teoría aterriza de forma muy real. Las fuentes explican el caso del lago de Atitlán. Alguien puede tener una mansión espectacular a la orilla del lago, pero legalmente no es dueño del suelo donde está construida. No, es dueño de la construcción, de lo que la ley llama mejoras. ¿Y el suelo? El suelo se lo arrienda al Estado. Hay una oficina, OCRET, que se encarga de eso. Y si venden la casa, lo que en realidad venden son los ladrillos, las ventanas, y transfieren el contrato de arrendamiento del terreno. Pero no venden la tierra. No venden la tierra. Es una realidad que a menudo se desconoce. Esto nos lleva de lleno al segundo gran tema, la propiedad. Una idea muy útil de las fuentes es que para entenderla no hay que empezar por la definición del código. No, hay que empezar por arriba, por la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 39 de la Constitución la eleva a derecho fundamental. Es la base. Y solo después de eso vamos al artículo 464 del Código Civil, que la define como el derecho de gozar y disponer de los bienes. Dentro de los límites que establecen las leyes. Y esa última parte es crucial. No es un poder absoluto. Para nada. El derecho de uno termina donde empieza el del otro. Por ejemplo, no puedes hacer excavaciones en tu terreno que pongan en riesgo la casa de tu vecino. Claro. Tampoco puedes levantar una construcción que le quite la luz a un edificio público. Tu derecho está limitado por el bienestar de la comunidad. Entendido. Y eso nos lleva a que la propiedad no siempre es de una sola persona. Está la copropiedad. La copropiedad, que el artículo 485 define como cuando un bien pertenece a varias personas, pro indiviso. Esa palabrita es la clave. Sin dividir. Exacto. Significa que todo es de todos al mismo tiempo. Nadie puede señalar una esquina de la casa y decir, esto es solo mío. Me recuerda a las peleas con mi hermano por el coche que compartíamos. Técnicamente era de los dos, pero la discusión de quién lo usaba el sábado no aparecía en ningún código. Es una analogía perfecta. Y para evitar conflictos mayores, la ley crea mecanismos. Uno muy importante es el derecho de tanteo. ¿Qué es eso? Está en el artículo 491. Si tu hermano hubiera querido vender su mitad del coche, estaba legalmente obligado a ofrecértela a ti primero, en las mismas condiciones. Antes que a cualquier otra persona. Exacto. Y tendría un plazo para decidir, ¿no? Sí, 15 días para ejercer ese derecho de compra preferente.
Es una forma de proteger esa propiedad compartida. Entendido. Así que la propiedad puede ser limitada, puede ser compartida. Lo que nos lleva al tercer pilar, los derechos reales. Suena súper abstracto. Suena muy académico, pero la idea es simple. Un derecho real es un poder directo que tienes sobre un bien. Un poder que puedes hacer valer frente a todo el mundo. La propiedad sería el derecho real más completo. Es el rey de todos. Pero hay otros, más limitados. Las fuentes los agrupan de una forma muy útil. Los de goce pleno, como la propiedad, los de mero goce, que te permiten disfrutar un bien que no es tuyo, y los de garantía, como la hipoteca. Exploremos los de mero goce. El usufructo es un ejemplo clásico. El usufructo, artículo 703, es el derecho de usar un bien ajeno y, muy importante, de quedarse con sus frutos. Dame un ejemplo práctico. Unos padres le heredan en vida la casa a su hijo. Le dan la nuda propiedad, pero ellos se reservan el usufructo vitalicio. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el hijo es el dueño legal, pero no puede usar la casa. Los padres tienen el derecho de vivir ahí por el resto de sus vidas, o incluso podrían alquilarla y quedarse con la renta, porque la renta es un fruto civil. El hijo solo podrá tomar posesión cuando el usufructo termine. O sea, cuando ambos padres fallezcan. Es una figura legal poderosísima para proteger a las personas. Y se menciona otra parecida pero diferente, el derecho de habitación. Es parecido pero más restringido. La habitación es simplemente el derecho a vivir gratis en una casa que no es tuya. Es personalísimo, no puedes alquilarlo ni transferirlo. Y aquí viene el detalle clave. El dinero. El dinero. En el momento en que la persona que vive ahí paga un solo centavo de renta, ¡boom! Se acabó la magia. Se desvanece el derecho real de habitación y se transforma en un simple contrato de arrendamiento. La naturaleza jurídica cambia por completo. Increíble. Y hay otro derecho real que resuelve muchos problemas, la servidumbre. La servidumbre es un ejemplo perfecto de cómo el derecho equilibra las necesidades. Imagina que compras un terreno sin salida a la calle. Está encerrado. Sí. La ley te da el derecho de exigir una servidumbre de paso sobre uno de los terrenos vecinos. O sea, el vecino está obligado a dejarme pasar por una franja de su propiedad para que yo pueda llegar a la mía. Exacto. Él sigue siendo el dueño de esa franja, pero su propiedad ahora tiene una carga, una limitación. Deba permitir tu paso. Entonces, si unimos todo, hemos visto que es un bien, que la propiedad no es un monolito, sino un abanico de posibilidades, con límites, con formas compartidas. Ese es el recorrido. Hemos visto cómo la ley clasifica el mundo, cómo establece las reglas del juego para la posesión y cómo crea herramientas para que esa posesión se adapte a las complejidades de la vida. Al final, el Código Civil traza un mapa detallado de nuestra vida patrimonial. Y los ejemplos lo traen a la vida. Desde quién se queda con la mascota hasta no ser dueño del terreno bajo tu casa en el lago. Y si conectamos esto con el panorama general, estas reglas son las que permiten la estabilidad social y económica. Permiten que la gente invierta con seguridad, que el crédito fluya, que el patrimonio se transfiera. Pero también establecen límites. No es un sistema de todo vale. Exacto. Limitan para proteger a la comunidad y el bien común. Y el material que analizamos termina mencionando algo que abre una puerta inmensa. La propiedad intelectual. Es especial porque es intangible, no se puede tocar. Y eso me deja con una reflexión final para nuestra era. A ver. A medida que más y más de nuestros bienes valiosos se vuelven puramente digitales, nuestros datos, identidades en línea, activos virtuales, ¿serán suficientes estos marcos legales, pensados para vacas y terrenos para protegerlos? ¿O por el contrario necesitaremos inventar formas completamente nuevas de entender y regular la propiedad en un mundo que ya no se puede tocar? ¿Qué tal? Si están preparando su examen técnico profesional de Derecho, llegaron al lugar indicado. Vamos a meternos de lleno en el libro primero del Código Civil de Guatemala, de las personas y de la familia. Ojo, esta es la primera de 4 sesiones en las que vamos a desmenuzar, tema por tema, lo que es absolutamente crucial saber para aprobar. Así que empecemos con todo. Miren, vamos a empezar con el consejo más importante de todos, y quiero que se lo tomen muy en serio. Lo que ven en pantalla no es una sugerencia, es una regla de oro. Ni se les ocurra presentarse al examen si no dominan a la perfección las 14 instituciones clave de este libro. Son los cimientos de toda la materia y hoy vamos a asegurarnos de que los suyos sean de puro concreto armado.
Perfecto, pues. Arranquemos por el principio de todo, ¿no? Antes de poder hablar de contratos, de bienes o de herencias, tenemos que entender quién es el protagonista principal de esta historia, la persona. El Código Civil lo pone así de claro. Es el sujeto que tiene derechos y obligaciones, el centro de todo el universo jurídico. Y aquí viene una de las confusiones más clásicas del examen. ¿Personalidad y capacidad son lo mismo? La respuesta es un no rotundo. Piénsenlo así. La personalidad jurídica, o sea, el simple hecho de ser alguien para la ley, inicia desde la concepción. Así lo manda el artículo 3 de la Constitución, que está por encima del Código Civil. En cambio, la capacidad de ejercicio, que es la habilidad de actuar por cuenta propia, de firmar, de obligarse, esa se adquiere hasta los 18 años. Recuerden siempre esa diferencia. Una cosa es ser para el derecho y otra muy distinta es actuar en el derecho. A ver, otra pregunta clásica de examen, de esas diseñadas para hacerlos tropezar. Imaginen que alguien usó toda su vida un nombre diferente al que tiene en su certificado de nacimiento. ¿Cómo se arregla eso legalmente? La pregunta trampa es, ¿necesitamos un proceso de jurisdicción voluntaria para esto? La respuesta, y quiero que se la graben a fuego, es un categórico no. Y es vital que lo recuerden porque es un error súper común. La identificación de persona no necesita un juicio. Es mucho más sencillo. Se hace constar en una escritura pública ante notario. No hay juez, no hay proceso. Simplemente se formaliza un hecho que ya existía y luego se inscribe. Es un acto, no un proceso. Punto. Muy bien, ya entendimos a la persona individual. Pero ¿qué pasa cuando varias personas se juntan para un fin común? Bueno, la ley crea una ficción para esos grupos. La persona jurídica. Vamos a ver cómo se clasifican estas entidades, que tienen su propia vida legal completamente separada de la de sus miembros. La clasificación es bastante lógica, fíjense. Hay dos grandes grupos. Primero, las de derecho público, que son las que crea el Estado. Por ejemplo, el IGS o la USAC. Fácil. Segundo, las de derecho privado, que son las que creamos los particulares. Y estas se dividen con una pregunta muy simple. ¿Buscan ganar dinero o no? Si no lo buscan, son de interés público, sin fines de lucro, como una fundación o una ONG. Si su objetivo es la ganancia, bingo, son de interés privado. Ahí entran las sociedades mercantiles. Pasemos ahora a una de las instituciones centrales, no solo de este libro, sino de toda la sociedad. Y por eso mismo, es una de las más reguladas por el Código Civil. Hablemos del matrimonio. El artículo 78 nos da la definición legal, y aquí va un consejo de oro, apréndansela casi de memoria. En el examen no quieren su opinión, ni la de un autor famoso, quieren la definición exacta de la ley. Es la única respuesta 100% correcta. Fíjense bien en sus elementos. Es una institución social, es legal, busca permanencia y tiene fines muy claros. Ahora, una pregunta rápida y directa, de esas que pueden valer un punto clave en el examen. En cuanto a los regímenes económicos del matrimonio, ¿cuántos existen legalmente en Guatemala? La respuesta es 3. Y solo 3. Grábense esto. Comunidad absoluta, donde todo es de los dos. Separación absoluta, donde cada quien tiene lo suyo. Y comunidad de gananciales, donde lo que se hace durante el matrimonio es de los dos. Olvídense de un régimen mixto o cualquier otra cosa que hayan escuchado. La ley solo regula estos 3. Confundirlos en el examen es un error que no se pueden permitir. Ok, ya que entendemos el matrimonio, veamos qué pasa cuando las cosas no funcionan. Vamos a analizar las figuras que lo modifican o lo terminan y también esa alternativa legal que es la unión de hecho. Aquí la diferencia es de la noche al día. La separación, como dice la ley, solo modifica el matrimonio. El vínculo legal sigue ahí, por lo tanto las personas siguen casadas y no pueden volver a casarse. El divorcio, en cambio, disuelve el vínculo por completo. Es la única figura que le pone fin al matrimonio y deja a las personas en libertad de estado. Para divorciarse, básicamente, hay dos caminos. El camino fácil, por así decirlo, es el mutuo acuerdo, que se tramita en un proceso rápido de jurisdicción voluntaria judicial. Y luego está el camino largo, cuando no hay acuerdo. Ahí uno de los cónyuges tiene que demandar al otro, invocar una causa legal y probarla. Esto nos lleva a un juicio ordinario, un proceso mucho más largo y complejo. La ley también protege a las parejas que conviven sin estar casadas, pero con una condición que es clave. Para que la unión de hecho genere derechos y obligaciones parecidos a los del matrimonio, no es suficiente convivir juntos. Tiene que ser declarada formalmente, ya sea ante un notario o un juez, y luego inscribirse. Solo a partir de ese momento produce todos sus efectos legales. Ya estamos llegando al final de nuestro repaso de hoy. Ahora vamos a ver esa red de relaciones y obligaciones que es el núcleo del derecho de familia. Y créanme, estos son temas que aparecen en el examen sí o sí. El parentesco es, en palabras sencillas, el vínculo jurídico que hay entre los familiares.
La ley lo clasifica en 3 tipos muy claros. El de consanguinidad, que es el de sangre. El de afinidad, que es el vínculo político que nace con el matrimonio y nos une a la familia de nuestro cónyuge. Y finalmente el civil, que es el vínculo legal que se crea a través de la adopción. Y aquí tenemos otra distinción fundamental que tienen que dominar a la perfección. La patria potestad no es la custodia. La custodia se refiere a con quién viven los hijos en el día a día. La patria potestad es algo mucho más amplio. Es el derecho y el deber de los padres de representar legalmente a sus hijos menores y de administrar sus bienes. Un padre puede no tener la custodia, pero seguir ejerciendo la patria potestad. Entonces, ¿qué pasa si no hay patria potestad porque los padres fallecieron, desaparecieron o la perdieron? Bueno, para eso existe la tutela. Es la institución que entra a sustituir a la patria potestad. Un juez nombra a un tutor para que asuma esa doble función: representar legalmente al menor o incapaz y administrar sus bienes. Y con esto cerramos nuestro repaso de las instituciones clave del libro primero. Dominen estos conceptos, entiendan bien sus diferencias y van a tener una base sólida como una roca para su examen. Les dejo con una reflexión final. Este código es de 1964. Pónganse a pensar en cómo estas figuras se aplican, a veces se fuerzan y se reinterpretan para poder encajar en las familias y en la sociedad del siglo XXI. Mucho éxito en su estudio y nos escuchamos en la próxima sesión. A ver, pensemos en algo por un momento. Cuando le prestamos dinero a un amigo o cuando firmamos un contrato de alquiler, ¿qué es lo que realmente hace que esa promesa se sostenga? Hay una especie de fuerza invisible, un pegamento legal que une a las partes. Hoy vamos a desentrañar justamente eso. ¿Cómo funciona ese vínculo que sostiene desde los acuerdos más simples hasta los más complejos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿En qué momento exacto unas simples palabras se convierten en un compromiso que la ley puede exigir? Pues la respuesta tiene un nombre, y es literalmente el pilar de casi cualquier acuerdo que hacemos en la vida. Y esa respuesta es la obligación. Y no es solo una palabra técnica y aburrida. Es un lazo jurídico real, tangible. Imaginen que en un extremo de ese lazo está el acreedor, el que puede exigir, y en el otro, el deudor, el que debe cumplir. Pensemos en la obligación como la columna vertebral de toda promesa seria. Para entenderla bien, vamos a hacer algo muy práctico. Vamos a seguir su ciclo de vida completo. Veremos cómo nace, cómo transcurre su vida, cómo se extingue, y quizá lo más importante, vamos a entender por qué todo este sistema es fundamental para que podamos confiar los unos en los otros. Muy bien, empecemos por el principio, el nacimiento. Porque claro, las obligaciones no aparecen por arte de magia, necesitan un evento, un chispazo que les dé vida. Y la fuente principal de ese chispazo es lo que se conoce como negocio jurídico. Suena muy formal, pero en el fondo es sencillo. Se refiere a cuando una o más personas dicen, de forma libre y consciente, quiero comprometerme a esto. Esa intención, esa voluntad, es la pieza clave. Cuando firmamos un contrato, cuando aceptamos una oferta, estamos haciendo un negocio jurídico. Para que quede todavía más claro, miren esta comparación. Por un lado, tenemos un hecho jurídico. Piensen en un terremoto. Tiene consecuencias legales enormes, claro, pero ahí no hay voluntad humana. Simplemente pasó. Y por otro lado está el acto jurídico, como casarse. Ahí todo se mueve por la voluntad humana. Es la decisión la que crea las obligaciones. Y si seguimos con esta metáfora del ciclo de vida, para que una obligación tenga un nacimiento saludable, el consentimiento tiene que ser puro. ¿Qué significa esto? Pues que la voluntad de las partes no puede tener ningún defecto de fábrica. Tiene que ser una decisión genuina, clara y sin presiones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la ley es realista. Sabe que a veces esa voluntad puede estar viciada. Que la decisión que se tomó no fue del todo libre o no fue del todo informada. A estos problemas se les llama vicios del consentimiento y son, como decíamos, los defectos de nacimiento de la obligación. Miren los principales. Está el error, que es una equivocación sin mala intención. El dolo, que ya es un engaño deliberado para que el otro firme. La violencia, que es forzar a alguien a aceptar. Y la simulación, que es como montar un teatro, fingir un acuerdo que en realidad no existe o es otro. Si aparece uno de estos, todo el acuerdo se puede venir abajo. Bueno,
Una vez que la obligación nació sanita y sin vicios, entra en la segunda fase de su ciclo, su vida. Y durante su existencia, en realidad solo hay dos caminos posibles. Y aquí los vemos. Por un lado, la ruta ideal, la del cumplimiento. La promesa se cumple tal y como se acordó, todo perfecto. Pero luego está la ruta problemática, la del incumplimiento. Ahí es cuando las cosas se complican y empiezan a aparecer las consecuencias. Y la forma más directa de ir por el buen camino es, por supuesto, el pago. El pago es justamente eso, el acto que deja satisfecho al acreedor. Por eso es la manera natural en que una obligación cumple su propósito y se extingue. Es, por así decirlo, el final feliz de la historia. Pero ¿qué pasa si el pago no llega a tiempo? Bueno, ahí entramos en lo que se conoce como mora. Y ojo, que no es simplemente estar tarde. Es un retraso que la ley considera culpable y que por lo tanto activa consecuencias, como tener que pagar intereses por la demora o compensar los problemas que se causaron. Y aquí viene un punto clave. El incumplimiento no hace que la obligación se esfume. No, lo que hace es transformarla. La obligación original de, digamos, entregar un coche, se convierte en una nueva obligación, la de reparar el daño que se ha causado por no entregarlo. Eso es lo que se conoce como pagar daños y perjuicios. Y esto nos lleva directamente a la última etapa del ciclo, la extinción. ¿Cómo muere una obligación desde el punto de vista legal? Ya sabemos que el pago es la forma más común y natural, pero no es la única. El derecho contempla otras maneras en las que ese vínculo jurídico puede romperse y desaparecer para siempre. A ver, repasemos algunas de las más interesantes. La compensación. Es el clásico, tú me debes 100, yo te debo 100, pues quedamos a mano. La confusión. Esta es muy curiosa. Pasa cuando uno termina siendo su propio deudor y acreedor, por ejemplo, al recibir una herencia. La novación es como hacer un reset. Se elimina una obligación vieja y se crea una nueva en su lugar. La remisión es muy sencilla. Es cuando el acreedor simplemente perdona la deuda. Y por último, una muy importante, la prescripción. La prescripción es fascinante porque nos da una lección clave. Los derechos no duran para siempre. Si un acreedor se duerme y no reclama lo que le deben en el tiempo que marca la ley, simplemente pierde el derecho a exigirlo. Es un recordatorio de que los derechos hay que ejercerlos, si no, caducan. Bien, hemos visto a la obligación nacer, vivir y morir. Pero después de todo este viaje, la pregunta es obligada. ¿Y para qué sirve toda esta maquinaria legal tan compleja? La respuesta, en el fondo, se resume en una sola palabra: confianza. Todo este sistema legal existe para una cosa: crear un entorno donde podamos fiarnos de la palabra del otro, donde las promesas tengan un peso real y sepamos que se van a cumplir. Este marco es lo que transforma una promesa en una garantía. Es lo que le da seguridad a todo, desde comprar el pan hasta firmar una hipoteca. Sin este sistema de obligaciones, todo sería mucho más incierto y arriesgado. En pocas palabras, permite que la sociedad funcione. Y esto nos deja con una reflexión final. Todo este sistema se sostiene sobre un equilibrio muy delicado, el que hay entre la libertad que tenemos para prometernos cosas y la responsabilidad que asumimos cuando lo hacemos. Entender dónde está esa frontera es, en esencia, entender el corazón de todo el derecho de las obligaciones. ¿Qué pasa con todo lo que construimos cuando ya no estamos? Es una pregunta que, tarde o temprano, nos hacemos. Y la respuesta, miren, casi siempre se reduce a una palabrita clave: planificación. Porque al final del día, la forma en que se transmiten nuestros bienes cuenta una historia, nuestra historia. Y hoy precisamente vamos a explorar esa historia a través de dos caminos completamente distintos. Por un lado tenemos a Clara, que dejó todo atado y bien atado con un plan detallado, y por el otro a Mateo, cuya partida, dejó todo en el aire. Sus historias son el ejemplo perfecto para entender la diferencia abismal entre tener el control y dejar que la ley tome las riendas. Bueno, arranquemos por el camino de la previsión, el de Clara. Ella lo tenía clarísimo, sabía qué quería y, más importante aún, se aseguró de que su voz se escuchara a través de un testamento.
A ver, para empezar a hablar en los términos correctos, en el mundo legal todo arranca con una figura clave, el causante. Es una palabra un poco técnica, pero es simple. Es la persona que fallece, y con su partida se abre todo el proceso. Para esta primera parte de la historia, nuestra causante es Clara. Y como Clara dejó un testamento, su caso entra en lo que se conoce como sucesión testamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, que su voluntad, lo que ella escribió en ese papel, es la ley, es el mapa que todos deben seguir. O sea, ella sigue teniendo el control incluso después de haberse ido. Pensemos en el testamento como, no sé, el guión de una obra. Y claro, toda obra tiene sus personajes, cada uno con un papel fundamental. En la historia de Clara, hay 3 que son los protagonistas. Vamos a conocerlos. Primero, y quizás el más conocido, es el heredero. Ojo, el heredero es quien recibe el paquete completo, a título universal, como dicen los abogados. Y cuando digo completo, es completo. Lo bueno, los bienes, los derechos y también lo no tan bueno, como las deudas. En su testamento, Clara nombró herederos a sus hijos. Después tenemos otra figura, el legatario. Y aquí está la clave. A diferencia del heredero, el legatario no recibe un pedazo de la torta, sino algo muy específico, un objeto particular. Por ejemplo, Clara le dejó su cuadro favorito a su mejor amiga. ¿Ven la diferencia? No es una parte del todo, es un regalo con nombre y apellido. Y para cerrar este elenco, tenemos al albacea. Esta figura es crucial. Es, digamos, el director de orquesta, la persona de máxima confianza que Clara eligió para que se asegure de que todo, absolutamente todo, se cumpla al pie de la letra. Es el guardián de su voluntad. Ok, perfecto. Ahora, hagamos un giro de 180 grados. Dejamos atrás el mundo ordenado y planificado de Clara y nos metemos en el de Mateo, un escenario donde la falta de un plan lo cambia absolutamente todo. El caso de Mateo es el opuesto. Falleció sin dejar un testamento. Y cuando eso pasa, las reglas del juego cambian por completo. Ya no importa su voluntad personal, ahora es la ley la que toma el volante en un proceso que se llama sucesión intestada. Las reglas, ahora, las pone el Código Civil. Y miren, aquí vemos una primera gran diferencia. Con Clara teníamos una albacea, ¿recuerdan? Elegido por ella. Con Mateo, como no hay testamento, se nombra un administrador. Su función es distinta. No está para cumplir deseos, sino para cuidar los bienes mientras la ley decide qué hacer. Y que no quede duda, la ley no improvisa. Tiene un orden de sucesión súper estricto. Primero, los hijos y el cónyuge. Si no hay, se mira hacia arriba, los padres. ¿Tampoco? Bueno, se mira a los costados, hermanos, primos. Y si de plano no aparece nadie, todo va para el Estado. Aquí Mateo ya no opina. El guión lo escribe la ley. Pero claro, la vida real rara vez es tan sencilla como un esquema en un papel. Y en la historia de Mateo, justo cuando parecía que la ley ya tenía todo resuelto, ¡pum!, aparece una complicación dramática. Según el orden que acabamos de ver, la cosa es simple. El patrimonio de Mateo se divide en 2 partes iguales para sus 2 hijos. ¿Pan comido, no? Pues no. Aquí viene el giro. Resulta que uno de los hijos fue condenado por intentar hacerle daño a su propio padre. Y la ley, ante un acto así de grave, es tajante. Lo declara indigno para heredar. Es una de esas situaciones extremas donde la línea de sucesión directa se puede romper. Y esto, claro, nos deja con una pregunta interesantísima. Si este hijo no puede heredar, ¿qué pasa con su mitad? ¿Se la lleva toda el otro hermano? ¿Se pierde? Bueno, la ley tiene una solución bastante ingeniosa. La respuesta se llama representación hereditaria, y es fascinante. La parte del hijo indigno no se va para el lado del hermano ni se pierde. Lo que hace es bajar a la siguiente generación. O sea, sus hijos, los nietos de Mateo, son los que heredan en representación de su padre. Es la forma que tiene la ley de proteger la línea familiar. Muy bien, ya vimos quiénes heredan y cómo lo hacen, pero para tener la foto completa falta una pieza clave, el ¿qué? ¿Qué es exactamente lo que se pasa de una persona a otra? Hay una frase en derecho que suena un poco fuerte, un poco fría, pero que es la llave para entender todo esto. La frase dice: no importan las personas, importan los bienes.
Y esto significa que, para la ley, la gran diferencia no es quién recibe, sino cómo se entregan esos bienes. Y aquí lo vemos clarito. La herencia es universal, es recibir una parte del todo. En cambio, el legado es particular, es recibir algo específico, como el cuadro de Clara. Entonces, la pregunta clave siempre es, ¿estamos hablando de todo el paquete o de un regalo individual y señalado? Además, hay que entender que el patrimonio es como un viaje. Justo en el momento de la muerte, tenemos los bienes relictos, como en un limbo. Luego, al arrancar el proceso, todo eso se convierte en la herencia, que es el patrimonio en bruto. Pero, y esto es importantísimo, lo que de verdad llega a los herederos es la masa hereditaria, el patrimonio neto, lo que queda después de pagar todas las deudas e impuestos. Ok, entonces, para resumir, un testamento da el control, a eso se le llama sucesión testamentaria. Si no hay testamento, decide la ley, o sea, sucesión intestada. El heredero se lleva una parte del todo, el legatario un regalo específico. Y lo más importante, la ley tiene mecanismos para resolver hasta las situaciones familiares más enredadas. Al final, si algo nos enseñan las historias de Clara y Mateo, es que un legado va mucho más allá del dinero o las propiedades. Se trata sobre todo de la claridad con la que se decide su destino. La gran pregunta no es solo qué se dejará, sino cómo se dejará. Y esa es una decisión que define el final de la historia.